Saludos y bendiciones a mis hermanos de la Gran Comisión, Bogotá. Gracias, Pastor Oscar, por esta invitación. Mi nombre es Pablo Ramírez y estamos aquí para servirles con la palabra. Y hoy queremos hablar acerca de una fe que obtiene resultados. Ese es el mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y yo quiero que me acompañe a Hebreos, al capítulo 11, y vamos a leer en el versículo 1, un pasaje para comenzar. Después de eso vamos a entregar este tiempo en oración. Vamos a pedirle a Dios que sea Él abriendo la palabra, y yo le pido ahí que usted también desate fe conmigo, y le pida a Dios para que sea Él dándole y que usted pueda creer que va a recibir algo también en este tiempo. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones que traes a nuestras vidas. Gracias por todo aquello que ya has hecho en nosotros y continúas haciendo. Yo te pido, Padre, que seas en este tiempo tú hablando nuestra vida, nuestro corazón a través de tu palabra, que podamos recibir de ti, no simplemente de alguien que nos está hablando, Señor, sino de la unción de tu Espíritu Santo, que más allá de lo que se diga a través de esta prédica, seas tú entre líneas hablando a nuestra vida y a nuestro corazón, y que podamos nosotros ser fortalecidos en ti. Entregamos este tiempo para ti. Recibe, Señor, todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y los que creemos decimos amén. Estamos leyendo allí un pasaje de la Escritura, Hebreos capítulo 11, verso 1, donde aparece lo que es la definición de la fe según Dios, según el Espíritu Santo, según la palabra de Dios. Muchas personas dicen, bueno, ¿qué es la fe? Y de pronto podemos escuchar definiciones de la gente, pero ¿quién mejor Dios, que es el Dios de fe, para que nos enseñe realmente qué es lo que es la fe? Y la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces quiero resaltar un par de cosas aquí. Fe es certeza, fe es convicción. En otras versiones de hecho dice seguridad, en otras dice garantía. Y básicamente da la idea de que tenemos una garantía de algo que todavía no tenemos porque estamos esperando, de algo que todavía no hemos visto con nuestros ojos naturales, pero que en el corazón sabemos que nos pertenece. Y la garantía que nosotros tenemos para poder reclamar cualquier cosa es aquello que Dios nos ha dicho. Es fe en la palabra de Dios. Es como, yo lo comparo con recibir un bono de regalo. Cuando uno recibe un bono, en el momento en el que tiene el bono todavía no tiene el regalo, pero uno tiene la garantía, tiene la certeza, está convencido de que puede cambiar con eso para poder recibir su regalo. Hoy en día de hecho regalan bonos de ropa, bonos de diferentes cosas, y cuando tenemos eso tenemos la certeza de que ya es nuestro. O también de pronto se puede comparar con pedir una pizza. Uno llama, pide la pizza, y en el momento en el que la ha pedido uno sabe que ya después de que recibieron el pedido, aunque todavía no lo haya visto, va a llegar. Y lo bueno de Dios es que Él no se pincha, Él no se vara, Él siempre llega, y cuando Él nos ha dado una promesa, cuando Él recibe nuestras peticiones, que es orando conforme a su voluntad, sabemos que no solamente las ha oído, sino que también vamos a tener respuesta a las cosas que le hemos pedido. Pero básicamente lo que me dice la palabra es que no es simplemente esperar, sino es creer que las cosas que estamos esperando van a venir. Hay una diferencia sutil entre lo que es la fe y la esperanza. Fe es hoy. Fe es en el ahora, fe es creer en este momento que eso va a llegar. Esperanza es en el futuro, estoy esperando, ¿cierto? Pero realmente ambas trabajan juntas. Fe es certeza en el presente, y cuando tenemos esa certeza, entonces vamos a poder recibir todas esas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, resulta que la gente tiene varias preguntas acerca de la fe. Entonces, por un lado, ¿qué es la fe? Pero también muchas veces se me han acercado personas a decirme, bueno, pero listo, ya entiendo más o menos qué es fe. Es certeza, es garantía, pero ¿de dónde recibo fe? Yo sé que la fe es importante, que por medio de la fe nosotros recibimos las bendiciones de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios, pero ¿cómo hago entonces para tener fe? O ore usted por mí, que usted sí tiene fe. Y eso se ha vuelto a veces una pregunta gigante en medio de los cristianos. ¿Cómo hace uno para obtener fe? Y gloria a Dios que por su palabra Él nos muestra cómo es que nosotros podemos obtener fe. Lo primero que quiero mencionar es que la Biblia hace una diferencia entre la fe del mundo, que es ver para creer, y la fe del tipo de Dios, que es tener la certeza y la garantía en el corazón por causa de las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida. Es una fe fundamentada en la palabra de Dios. Pero algunas personas dicen, bueno, yo quiero creer, pero ¿cómo hago entonces para tener esa fe del tipo de Dios? Y yo quiero que usted me acompañe a 2 de Corintios, al capítulo 4, el versículo 13. 2 de Corintios 4, 13. Y dice la palabra de Dios, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora yo quiero que observe algo allí, teniendo el mismo espíritu de fe. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintio y le dice, ustedes tienen el mismo espíritu de fe que tuvo el salmista. De hecho, esto es David el que está diciendo, yo creí, por lo cual hablé. Y dice, ustedes tienen el mismo espíritu de fe que tenía David cuando David declaró eso. David declaró esto cuando estaba enfrentando a Goliat. Goliat, de hecho,
vino y lo menospreció, lo vio como un muchacho de pronto pequeño y empezó a decir ciertas cosas, pero David no se quedó callado. Él creyó y habló y él dijo: hoy tú estás desafiándome no a mí, sino al ejército del Dios viviente, al Dios todopoderoso y eterno, y él te entregará en mis manos. Y por causa de lo que David declaró, él habló en fe, entonces pudo obtener la victoria. Él mismo le dijo: hoy cortaré tu cabeza y todos verán que hay un Dios en Israel. Y básicamente sus palabras llegaron a hacerse realidad. Ahorita vamos a hablar un poquitico de la importancia de las palabras, pero quiero resaltar algo en este versículo, porque dice: teniendo el mismo espíritu de fe. David tenía un espíritu diferente, tenía un espíritu de fe. No solamente tenía enseñanzas o principios acerca de la fe, sino que él tenía la fe del tipo de Dios y tenía el espíritu de fe. Y aquí dice que la fe no es solamente un concepto, que la fe no solamente es una enseñanza que nosotros recibimos, sino que es un espíritu. Y cuando pensamos cuál es ese espíritu, el espíritu de fe, es el Espíritu Santo de Dios. Todo creyente que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, que le ha dicho: Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón para que entres en él, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, no solamente ha recibido a Jesús, sino que ha recibido al Espíritu Santo. La Biblia de hecho me dice que en el momento en el que aceptamos a Jesús y le abrimos las puertas de nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Y desde ese momento en adelante somos el templo del Espíritu Santo. Pero hay una parte que a veces la gente no entiende, que en ese momento en el que recibimos al Espíritu Santo, recibimos todo lo que Dios tiene en nuestro interior. Si Dios es sabiduría, entonces la sabiduría de Dios ha sido depositada en nosotros. Hemos recibido al Espíritu de sabiduría y de revelación, y ahora podemos entender cosas que ojo no vio y que oído no oyó. Gracias a la obra del Espíritu Santo podemos comprender cosas sobrenaturales, que son un misterio para otras personas, pero que para nosotros no lo son, porque el Espíritu Santo nos las revela. Por otro lado, la Biblia me dice que Dios es amor, y si el Espíritu Santo de Dios, que es amor, vino a habitar dentro de mí, entonces el amor de Dios fue derramado en mi corazón por ese Espíritu que me fue dado, y eso dice la palabra en Romanos en el capítulo 5, verso 5. Pero si Dios es el Dios de fe y el Espíritu Santo está habitando en mi interior, entonces yo tengo dentro de mí el espíritu de fe. Y esto es algo muy importante. Muchas personas preguntan: bueno, ¿cómo hago yo para tener fe? Yo quisiera tener fe, y no estamos hablando de la fe del mundo, de actitud positiva, y no estamos hablando de simplemente póngale la buena y confíe en que se le va a dar las cosas y póngale fe, porque muchas veces la gente tiene fe en las personas, fe en los negocios, fe en sus ideas, pero no la fe en Dios, o la fe de la que habla la Biblia. Y nuestra fe es la fe del tipo de Dios, la fe sobrenatural. Y para recibir esa fe sobrenatural lo que necesitamos hacer es nacer de nuevo. Todo creyente que nace de nuevo tiene el espíritu de fe en su interior. Yo quiero que observe algunos versículos que hablan acerca de esto. En Romanos, el apóstol Pablo, cuando está refiriéndose a la iglesia de Roma, en Romanos en el capítulo 12, en el verso 3, dice algo bien interesante. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, yo quiero que piense en esto. Pablo dice: bueno, Dios me dio una gracia para enseñarles a ustedes ciertas cosas, y yo quiero que ustedes cada uno piense lo que es debido de sí mismo. No más alto concepto, no más bajo concepto, que piense sí con cordura. Pero después dice esto: conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Entonces, bueno, no queremos ser altivos, pero necesitamos vernos conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo quiero que observe esa frase. Pablo le está hablando a los romanos, pero no a los romanos en general, no a toda persona que vivía en Roma en ese momento, sino a los cristianos de Roma. Cuando usted comienza leyendo la epístola a los romanos, básicamente les dice que son aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Y por eso nosotros creemos que esta es una epístola para la iglesia, es una epístola escrita para creyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo le está hablando a un grupo de romanos específicos, romanos nacidos de nuevo. Y a esos romanos nacidos de nuevo les está diciendo: ustedes tienen una medida de fe, deben pensar de ustedes mismos con cordura, conforme a esa medida de fe que Dios repartió a cada uno de los creyentes. Entonces aquí viene algo importante: si usted es un creyente, usted tiene al espíritu de fe en su interior. Si usted es un creyente, la Biblia dice que usted ya tiene no solo el espíritu de fe, sino una medida de fe que Dios puso en su interior. Y eso es importante, que nosotros identifiquemos que ya tenemos la fe del tipo de Dios. Ahora, si de pronto alguien llegara muy generosamente y nos regalara a todos la misma herramienta y nos dijera: bueno, yo quiero bendecirlos a todos aquí y yo quisiera que ustedes tuvieran todos el mismo computador. Gloria a Dios, qué bendición, un tremendo regalo. Y bueno, puede ser un buen computador, pero dependiendo de lo que yo haga con él, puedo producir diferentes resultados.
El problema de muchos cristianos es que ellos a veces no se dan cuenta de lo que tienen y no lo aprenden a manejar. Están esperando recibir algo cuando realmente ya Dios les ha dado el espíritu de fe, la medida de fe, y a veces lo que tienen que hacer es aprender a desarrollar esa fe. El hecho de que yo ya tenga una herramienta no quiere decir que voy a producir los mismos resultados. En el ejemplo del computador, de pronto una persona que le gustan las artes puede dedicarse a hacer diseños hermosos y gracias a eso entonces con su computador que ha recibido como regalo puede hacer cosas muy bonitas. Otra persona de pronto le gustan los números y se dedica a hacer tablas y produce grandes resultados con eso y hace, no sé, modelos financieros de análisis para empresas y con eso puede conseguir un sustento porque aprendió. Otro de pronto dice, no, yo no soy bueno con la tecnología y yo soy como cerradito para eso y no lo usa. Ahora, el hecho de que usted tenga la misma herramienta, diferentes personas, la misma herramienta, no quiere decir que van a producir los mismos resultados. A veces vemos personas que están usando su fe y están teniendo grandes victorias a través de la fe y decimos, yo quisiera tener lo que ellos tienen. Y la Biblia dice, usted ya recibió esa medida de fe. Lo que pasa es que de pronto ellos hicieron algo al respecto. De pronto ellos lo están usando de una manera diferente. De pronto ellos están cacharreando, leyéndose el tutorial. Y a medida que están leyendo el tutorial, están aprendiendo cómo hacer uso de esa fe sobrenatural que Dios puso en cada uno de nosotros. Entonces necesitamos ser buenos administradores de cada uno de esos recursos, incluyendo la fe que Dios depositó en nuestro corazón. Quiero que me acompañe a 2 de Tesalonicenses al capítulo 1 y vamos a leer allí el versículo 3. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Y dice esto: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ahora, esta es la salutación del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica en esa segunda epístola, pero me llama la atención que él dice algo aquí clave. Él está orando por ellos y dice, parte de mi oración es una oración de acción de gracias y debemos dar gracias por dos razones, porque su fe crece y su amor abunda más y más. Porque su fe crece y su amor abunda más y más. Porque su fe crece. Ahora, yo quiero que note lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo que la medida inicial de la fe de una persona no necesariamente va a ser la medida final. De hecho, mi hermano en lo natural, él me molesta y él me dice que la fe es como un músculo, ¿cierto? Y en ocasiones él dice, si usted no usa su fe, se le va a atrofiar. Y de la misma manera sucede en el espíritu, ¿cierto? Si nosotros no usamos esos músculos espirituales que Dios nos ha dado, no los vamos a hacer crecer, pero si los usamos, cada vez nos vamos a poner más fuertes. Pero yo quiero que note ese concepto. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos está diciendo por la palabra de Dios que nuestra fe puede crecer, que nuestra fe se puede desarrollar. Tal vez usted recuerda allí en Lucas, en el capítulo 17, que nuestro Señor Jesús, cuando estaba con los discípulos hablando acerca del perdón, uno de ellos le dijo, Señor, aumentanos la fe. O sea, la fe puede aumentar, la fe puede crecer, por lo que vemos en la palabra sí, y ellos tenían la sospecha de que eso era así. Y Jesús les dijo, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Y él estaba diciendo, no se trata simplemente que yo ore para que ustedes tengan más fe, y gloria a Dios que el Señor Jesús ora para que nuestra fe no falle, pero él estaba diciendo, ustedes tienen que ver que la fe es como un granito de mostaza. Y eso me llama la atención. Él no la comparó con un microondas, ¿no? Hubiera sido chévere que en un minuto, ¡pum!, ya tenemos crispetas. Pero no, él estaba comparándolo con un granito de mostaza, con una semilla. Y ahí nos estaba dando una idea, que de hecho la fe es como esa semilla inicial. El Espíritu Santo deposita la primera medida y si yo hago algo al respecto, no simplemente me la guardo en el bolsillo, sino que la planto, la riego, hago lo que corresponde, entonces esa fe se va a ir desarrollando y esa fe va a ir creciendo. Cuando Jesús veía a las personas, Él estaba observando siempre el nivel de su fe. Me llama la atención que hay un momento en la Biblia donde ellos están en medio de una tormenta y le dicen al Señor, Maestro, que perecemos. Jesús se levanta, reprende las olas, el mar, calla, enmudece, se hace grande bonanza, dice la palabra, pero después se voltea y le dice, ¿cómo es que no tienen fe? Entonces, ¿cuánta fe tenían? Cero, según las palabras de nuestro Señor Jesús. Pero más adelante también vemos otro pasaje en el que Pedro alcanza a caminar sobre las aguas, se distrae por causa de las circunstancias, porque las circunstancias siempre nos hacen quitar la mirada a nuestro Señor Jesús, y cuando se está hundiendo, él dice, sálvame Señor, y el Señor lo saca, y después dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, ¿cuánta fe tenía Pedro? Poca. Estaba mejor que los discípulos que no tenían nada, ¿cierto? Pero de todas formas no era lo que Jesús quisiera. Hay otro momento donde yo veo que él habla con un centurión romano y le dice, nunca he visto tanta fe ni aún en Israel, o con una mujer sirofenicia y le dice, grande es tu fe, mujer, hágasete contigo conforme a lo que tú quieres. Y lo que yo veo es que Jesús veía una fe nula, una fe pequeña, una fe grande, y él estaba todo el tiempo observando el nivel de la fe de la persona.
De hecho, la Biblia dice que si podemos tener una fe que puede mover montañas, toda la fe, o sea que nuestra fe puede llegar a un nivel de madurez gigante. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo la mirada en Jesús, que es el que comienza y el que perfecciona nuestra fe, en su palabra, porque la palabra es la que nos alimenta. Pero lo que quiero mencionar de todo esto es que cuando Jesús veía a la persona, Él veía los niveles de fe. Escuché a un gran maestro de la Biblia, Mark Hankins, que dijo: Dios no hace acepción de personas, pero pareciera que Él sí hace acepción de fe, porque la fe le permite a Él moverse en la vida de la persona. Cuando la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, básicamente no es porque a Dios le guste la fe como tal, sino lo que le gusta es lo que le permite hacer, que como un buen padre que quiere bendecir, eso le abre la puerta para que Él pueda derramar sus bendiciones sobre nuestras vidas. Y por eso Él quiere que tengamos fe, para que Él pueda, como Padre amoroso, derramar todas aquellas buenas cosas sobre nosotros y que podamos estar bendecidos. Lo que le gusta a Dios de la fe es que usted sea bendecido, y por eso cuando usted tiene fe, Él puede moverse más y más en su vida. Ahora, entonces muchas personas dicen, bueno, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, ¿cómo hacemos para tener fe? Necesitamos recibir a Jesús. Si usted tiene a Jesús, la Biblia dice que Él es el que comienza la fe en nosotros, el que la hace completa. Vaya conmigo a Hebreos, al capítulo 12, y vamos a leer en Hebreos 12 el versículo 1. Y observe este versículo, que es bastante diciente, porque habla específicamente de cómo Jesús realmente es el que comienza esa fe en nosotros. Hebreos 12, 2. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora observe lo que está diciendo allí. Jesús es el autor y el consumador de la fe. ¿Usted quiere tener fe? Vaya a la fuente, vaya al Dios de fe, vaya a Jesús, que Él es el que comienza la fe. En algunas versiones dice: Él es el que inicia la fe en nosotros y la hace completa, la hace perfecta, el que la consuma, hace que sea una fe efectiva para producir buenos resultados. Entonces, si tenemos a Jesús como Señor y Salvador, tenemos la fe del tipo de Dios. Otra pregunta que la gente también se hace es: bueno, listo, yo ya tengo fe, pero ¿cómo hago entonces para que crezca? Si es como una semilla de mostaza y yo quiero que mi fe se desarrolle, entonces ¿cómo puedo hacer para que mi fe sea una fe grande, una fe que produzca resultados, una fe que dé fruto? Y en Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17, hay un verso muy importante, tal vez es uno de los versos más conocidos de los creyentes, y dice en Romanos 10, 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que note eso. Dice: la fe del tipo de Dios es por el oír. ¿Y el oír qué? No las noticias del mundo que generan temores, no estar mirando de pronto cuántos casos confirmados hay alrededor en medio de todas las cosas que estamos viviendo, sino de hecho la fe es por el oír la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando esa palabra es revelada a nuestro corazón, eso empieza a alimentar nuestra fe. De alguna manera lo que está haciendo es ayudando a nuestra fe a crecer. Un gran maestro bíblico, F.F. Bosworth, él decía: la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Si nosotros sabemos qué dice Dios acerca de un tema, entonces vamos a venir con confianza diciendo: bueno, Señor, tú lo has prometido en tu palabra, entonces yo creo que tú lo quieres hacer por mí. Por eso es necesario enterarnos qué es lo que dice Dios en su palabra acerca de las finanzas, acerca del hogar, del amor, de las relaciones en medio de los cónyuges, los hijos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la salud, de la sanidad? ¿Será que Dios quiere que yo sea sanado? Porque si yo pido conforme a su voluntad, la Biblia dice que Él me oye y que voy a tener las peticiones que le haya hecho. Y para hacer una oración verdaderamente de fe, necesito saber qué dice la palabra. Pero entonces también otro maestro bíblico, John G. Lake, él decía: no podemos reclamar con denuedo algo que no sabemos que Dios quiere que nosotros tengamos. Si vamos a tener valentía y denuedo para reclamar las promesas de Dios, no a Dios porque Él ya quiere que nosotros las tengamos, sino al enemigo diciéndole: suelta porque esto me pertenece en el nombre de mi Señor Jesucristo de Nazaret. Cuando nosotros queremos reclamar algo, necesitamos saber que Dios lo ha prometido en su palabra. Y por eso la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que la fe se desarrolla, pero una parte clave para que esa fe se desarrolle es recibir la palabra de Dios. Acompáñenme a 1 Corintios y vamos a leer en el capítulo 3, y quiero que observe algo que dice el apóstol Pablo acerca de su ministerio y el ministerio de Apolos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Y dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, Apolos regó. ¿Cómo plantó Pablo la palabra? ¿Cómo plantó Pablo en el corazón de ellos? Por medio de predicar, ¿cierto? Y la palabra es como una semilla, pero dice que Apolos regó. ¿Qué hacía Apolos? Apolos era un maestro. A medida que le iba enseñando, lo que estaba haciendo era regando esa semilla inicial que Pablo había plantado, y a través del lavamiento del agua de la palabra, porque la palabra también funciona como agua, él lo que estaba haciendo era permitiendo que esa semilla inicial se desarrollara y creciera.
Por eso la Biblia dice que somos como un jardincito. Jesús compró este terreno en nuestro corazón para plantar su preciosa semilla, y si nosotros hacemos lo correcto, entonces esa semilla va a producir resultados para nosotros. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la fe se desarrolla, y una clave para desarrollar esa fe, no es la única, pero una clave para desarrollar esa fe es a través de recibir la palabra de Dios. Ahora, usted puede tener una fe no necesariamente muy grande, pero con poca fe Pedro caminó sobre las aguas. Una clave importante es cómo hacer para que esa fe produzca resultados. No solamente para que crezca y produzca grandes resultados, sino para tener resultados en el nivel en el que nos encontramos. Y para eso necesitamos aprender a activar nuestra fe, o de alguna manera desatar esa fe que ya está en nosotros, ponerla a producir resultados. De nada sirve tener una fe inactiva. Entonces Dios también quiere que nosotros activemos nuestra fe. Ahora, recuerde lo que habíamos leído en 2 Corintios 4:13. En 2 Corintios 4:13 decía: teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Y nosotros también creemos, por lo cual nosotros también hablamos. Entonces aquí viene un principio muy importante. La fe se activa inicialmente por medio de palabras. Usted nunca va a ver que las montañas se mueven a menos de que primero se muevan sus labios. Si usted quiere que cosas sean cambiadas alrededor, usted tiene que empezar a decir. Por eso el Señor Jesús decía ahí en Marcos, en el capítulo 11, en el verso 23, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Qué estaba diciendo? Que cuando empezamos a hablar, cosas empiezan a suceder. A mí me llama la atención leer la creación. La Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y entender cómo fue que Dios creó todas las cosas nos puede dar a nosotros una ilustración de cómo hacemos para crear buenas condiciones en nuestra vida. En Génesis, en el capítulo 1, me llama la atención que en el versículo 2 dice que todo estaba desordenado y vacío, pero en el verso 3 dice esto. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, y después sucedió, no fue la luz. Pero quiero que observe el versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, cuando usted lee en Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, y en Génesis 1:4 dice, y vio Dios. Y aquí hay una clave tremenda. La Biblia nos habla mucho acerca del poder de nuestra palabra. Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Y Él nos dio ciertos atributos. Ciertamente no vamos a crear todo el universo, pero sí podemos crear el entorno que nosotros vivimos. Las palabras que estamos hablando hoy van a generar nuestro futuro, y las palabras que hablamos ayer han generado nuestro presente. Queremos ver cosas diferentes, necesitamos creer diferente, pero también hablar diferente. Y a medida que nosotros comenzamos a hablar, estamos activando el espíritu de fe. Creí, por lo cual hablé. Sus palabras son muy importantes para que su fe empiece a producir resultados. Usted ya tiene la fe del tipo de Dios, ahora tiene que empezar a decir lo correcto. Por eso el Señor dice, cuidado con lo que dices. Has quedado preso en los dichos de tus labios, líbrate ahora, porque hay poder de vida y de muerte en la lengua. Y Dios quiere que nosotros la usemos sabiamente, que podamos producir buenos resultados para que veamos lo mejor de Dios en nuestra vida. No es lo único que Dios quiere que nosotros activamos por medio de las palabras. Pero me llama la atención que cuando usted lee en Santiago, acompáñeme allí, vamos a leer en Santiago en el capítulo 2, Santiago también nos da una clave tremenda acerca de cómo activar nuestra fe para que produzca resultados. Santiago capítulo 2 lo dice dos veces, en el verso 17 y en el verso 26, pero yo quiero leer, vamos a leer los dos. Dice 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y en el verso 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿qué está diciendo? Que tenemos que tener acciones consecuentes, que si nosotros estamos creyendo, no solamente deberíamos estar hablando, sino que deberíamos estar actuando. Si estamos creyendo por un trabajo, deberíamos levantarnos, bañarnos, vestirnos, arreglarnos, llamar, pasar hojas de vida, tocar puertas, y el Señor va a traer la bendición. No existe tal cosa como estoy creyéndole a Dios, pero me quedo todo el día rascándome la panza y viendo televisión y cambiando canales. Así no llegan los trabajos. Si usted está creyendo por algo, no solamente confiesa, gracias, porque de todas las hojas de vida que están pasando allí, tú vas a darme favor, Señor, y la mía va a resaltar y ellos me van a llamar. Esa es una parte, pero por otro lado, usted también hace su parte. Usted también toca puertas y hace lo que está en su alcance para que las cosas se den. Si queremos ver resultados, tenemos que tener acciones consecuentes. Ahora, usted lee en Hebreos en el capítulo 11 y usted se da cuenta que aunque es el capítulo de la fe, todos ellos hicieron algo. Tal vez usted ha leído en Hebreos 11:4 que por la fe
Abel ofrendó, dio un más excelente sacrificio. Entonces a veces la fe ofrenda. Por la fe también dice que Enoc oró y buscó a Dios, entonces la fe ora. Pero por la fe también dice que Noé construyó un arca, entonces la fe emprende, hace empresa, hace proyectos. O por la fe Abraham se mudó. ¿Cuál es la acción de la fe? Yo no sé. No se trata de copiar lo que otras personas hicieron, se trata de hacer lo que Dios le ha mostrado hacer, porque la fe es por el oír. Entonces en comunión Él le puede decir, lo que yo quiero que tú hagas es esto, y cuando usted lo hace va a empezar a producir resultados. Entonces, ¿qué estamos diciendo con eso? Usted ya tiene la fe del tipo de Dios. Si recibió a Jesús como Señor y Salvador, y si no, al final, una gran invitación es acepte a Jesús como su Señor para que el Dios de fe venga a ser morada en usted. Pero si usted es un hijo de Dios, ya la tiene, ahora lo que tiene que hacer es desarrollarla y activarla por medio de sus palabras y por medio de sus acciones. Y cuando hacemos eso, vamos a empezar a ver más grandes resultados. Ahora, hay muchas cosas que podríamos decir acerca de la fe, pero yo quiero simplemente dar un ejemplo de todo esto que eran los principios, porque una cosa es ver los principios, pero ahora vamos a verlo en la práctica. Y quiero que me acompañe al Evangelio según San Marcos para leer una historia donde vemos una persona que estaba utilizando estos principios bíblicos para caminar en esa fe sobrenatural. Acompáñenme al Evangelio de Marcos y vamos a leer en Marcos, en el capítulo 5, la historia de la mujer del flujo de sangre. Y dice allí la palabra de Dios, Marcos capítulo 5, solamente quiero mencionar una porción de esta historia, y dice allí, Marcos 5, y vamos a leer desde el versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora quiero que observe esta historia. Jesús llama a la enfermedad azote. Esta mujer de hecho estaba sufriendo. Dice que había ido al médico, pero el médico no tenía la respuesta y a veces eso sucede. Dios no tiene ningún problema con la medicina. Lucas era médico, el médico amado, pero me gusta como dijo Lucas, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y eso es lo que dice un buen médico. Pero esta señora lastimosamente no había encontrado la respuesta a través de la medicina y yo quiero que observe el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús. Cuando ella comenzó a escuchar lo que Jesús hacía, su fe empezó a crecer. La fe se puede desarrollar a través de lo que oímos. Y quiero que observe algo más, porque ella no solamente ya tenía algo de fe por lo que estaba escuchando, sino que empieza a tener ciertas acciones, empieza a activar su fe. Ella decía, verso 28, si tocare tan solamente su manto seré salva. Entonces tenía una confesión, estaba declarando algo. Pero no solamente eso, también actuó, dice que se metió en la multitud. O sea que ella quiso recibir algo y tuvo una acción consecuente. Y gracias a que ella declaró, que ella creyó primeramente, declaró y actuó, finalmente pudo tener acceso a su milagro. Y la Biblia dice que ella fue libre de ese azote, de esa enfermedad. Ahora me llama la atención que ella no tuvo que pedirle a Dios. La voluntad de Dios es tanto que la gente sea sanada que hasta sin permiso la gente la puede tomar simplemente sabiendo que es parte de su deseo. Ella no le tuvo que decir, Señor Jesús, ¿me sanas? Y quiero que observe algo más. Cuando Jesús estaba hablando acerca de este recuento y de este pasaje, digo, ¿quién me ha tocado? Pareciera que a él le gusta tanto la fe que no importa que haya un montón de curiosos, porque a veces la gente va a la iglesia, es como a ver de pronto si pasa algo. No, él quiere ver es a la persona que tiene fe, porque el que tiene fe es el que desata lo sobrenatural. Y él se goza con eso. Los ojos del Señor están sobre toda la tierra buscando a alguien que tenga un corazón dispuesto completamente hacia él. Paró a verla. Y esta mujer en temor le revela todo lo que había sucedido, le cuenta toda la historia. Y él le dice al final, note que él no dijo, es porque yo soy súper Jesús y la unción hizo que todo esto sucediera. No, él le dijo, tu fe te ha sanado. Por medio de esa fe que él escuchó y recibió, que habló y que actuó, pudo ver el resultado en su vida. Yo no sé qué está pasando usted en este momento, pero yo quiero decirle, usted tiene la fe del tipo de Dios. Comience a hablar la palabra, comience a actuar
y Dios va a traer los mismos resultados sobre usted como lo ha hecho sobre muchos otros. Y mientras tanto, siga alimentando su fe, siga llenándose de la palabra de Dios, siga conectado con la gran comisión, con toda esa palabra que está recibiendo. Manténgase firme en ese lugar donde Dios lo plantó y seguro vamos a ver cosechas abundantes para la gloria del Padre. Quiero orar. Padre Celestial, yo te pido que esta semilla que ha sido plantada la riegues con tu espíritu, que cada uno de tus hijos, mis hermanos, Señor, sean fortalecidos para que ellos puedan hacer grandes proezas con la fe que tú has depositado en su corazón. Yo los bendigo y yo declaro, Padre Celestial, que todo aquello que tú has hablado en la Biblia será manifiesto para este tiempo y esta generación y ellos sabrán que tú eres Dios. Te damos gracias por esta oportunidad de compartir esta semilla de tu palabra y seas tú, Señor, trayendo cosechas para gloria y alabanza tuya, pero también para sus vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y los que creemos decimos amén. Muchas gracias. El Señor sea con ustedes. Bendiciones. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Instagram y Facebook, donde nos encuentras como La Gran Comisión Bogotá. Y tampoco te olvides de seguirnos en nuestra página web, donde nos encuentras como somoslagrancomisión.com.